Vamos a analizar un vídeo de Nazaret Castellanos, una de las mejores divulgadoras de neurociencia de habla hispana, muy conocida, muy reputada y que sobre todo estudia el funcionamiento del cerebro y la conexión entre el cerebro y el corazón, los pulmones, el intestino, diferentes partes del cuerpo. Ella habla de que entender cómo funciona esta conexión nos ayuda a regular estos pensamientos recurrentes, esta niebla mental que tenemos, este estrés continuado, y entender cómo funciona esto hace que nuestro cerebro funcione mejor, que nuestra mente funcione mejor y por tanto que nuestra vida sea mejor. Nazaret Castellanos tiene un currículum académico que es muy bestia, no te lo voy a contar ahora, pero es muy interesante, y además tiene una gran comunidad como divulgadora. Algo que me gusta mucho de ella, no tanto su comunicación verbal, que también es muy buena, sino sobre todo su comunicación no verbal, el uso de las manos. Te voy a analizar un vídeo para que entiendas qué cosas hace muy bien y luego te voy a dar 7 razones por las cuales tienes que entender que aprender a utilizar las manos, la comunicación no verbal, es fundamental en la comunicación, porque genera un mayor impacto. Ahora lo veremos, pero vas a ver cómo es súper importante. Vamos a analizar en vídeo y lo vemos. Pues hay un tema de investigación en el que pues estoy entrando poco a poco, que me encantaría explorar más, ¿no? Porque yo he estado siempre pues, muy dedicada a la enfermedad de Alzheimer, daño cerebral, con los mecanismos fisiológicos del estrés, pero me gustaría que estudiásemos más las fortalezas del ser humano, ¿no? Y en particular hay una propiedad. Vale, aquí ya hemos visto varias cosas. Primero, cuando dice poco a poco, me gustaría adentrarme poco a poco. Ella es muy expresiva, lo cual es muy bueno si sabes utilizarlo bien. El lenguaje no verbal con las manos es muy útil porque sirve para enfatizar, sirve para esclarecer, sirve para facilitar la comprensión. Y ella lo utiliza muy bien para reforzar el mensaje. Entonces dice, quiero meterme poco a poco y parece como si se esté metiendo dentro de una cueva. Luego también habla como de diferentes áreas, diferentes temáticas y lo señala como 1, 2, 3. Esto te ayuda a que visualmente es como si vieras que hay una aquí, otra aquí y otra aquí. Porque eso también va a facilitar que tú entiendas que está hablando de cosas que son áreas diferentes. Que siempre pues, en el laboratorio, cuando analizamos los datos, siempre nos sale como absolutamente relevante, que es la capacidad de ser amable con uno mismo. Esto hace como 10 años, cuando empezó a estudiarse, que se empezó en Estados Unidos, con Richard Davidson, Christine Neff, en la Universidad de Stanford y Wisconsin, era un tema como muy marginal, fue muy criticado, ¿no? Y algo que a mí me gustaría que cambiase es que hablar de la bondad, hablar de la amabilidad y hablar del amor. Vale, aquí lo que hace es este gesto. Este gesto lo podemos utilizar para hablar de algo que sea muy concreto, muy preciso, como dar en el clavo, como hablar de precisión, de exactitud, y ella lo utiliza también muy bien. A nivel comunicativo, esto ya no es comunicación no verbal, es comunicación verbal. El hecho de referenciar a personas que son de éxito o que son pesos pesados o que son de autoridad genera un apalancamiento de autoridad. Ella hace referencias a estudios de grandes científicos, con lo cual ya lo que dice no es que lo diga ella, es que lo avalan grandes personas que tienen una autoridad, con lo cual yo me apalanco en ellos para que lo que yo diga no es porque lo diga yo, es porque lo dicen ellos. Dejase de ser un tema que se considerase superficial, ¿no? Que enseguida pues, ataca, ¿no? En ese sentido. Me parece que sería fundamental que nos enseñasen a ser más amables con nosotros mismos. Entonces, lo que se ha visto desde el punto de vista cerebral es que cuando nosotros nos criticamos a nosotros mismos de una forma que es agresiva, que es rigurosa, se activan unas zonas del cerebro. Cuando ante esa misma situación aprendemos a aceptarlo con una mirada más... Dejase de ser un tema. Es como que se acabe, que dejase de ser un tema. Y luego dice, es como que se ataca. ¿Qué está haciendo aquí? Se ataca. Está lanzando un dardo, literalmente. Es un gesto que se puede utilizar muy bien cuando es, no quiero que me ataque, no quiero atacar a nadie. Se ataca. Bondadosa, más amable hacia nosotros mismos, se activan otras zonas del cerebro.
Pero aquellas que se activan cuando somos amables con nosotros mismos están más relacionadas con la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para reorganizarse, para cambiar. Lo que se ha visto es que la amabilidad con nosotros mismos correlaciona, por ejemplo, con la calidad de sueño, correlaciona con la capacidad de aprendizaje, correlaciona con la resiliencia. La amabilidad hacia nosotros mismos no es decirnos que todo está bien y que somos estupendos, ¿no? Sino es esa mirada amable. Algo importante en su comunicación no verbal es que a ella se le ve segura, se le ve tranquila. Tiene las piernas cruzadas y la gente dirá, no, es que no está bien cruzar las piernas ni los brazos porque genera rechazo, genera corporalidad cerrada. A ver, no hay que ser exagerados. Las piernas cruzadas, si tú estás cómodo, no pasa nada. Las manos las utiliza y las está moviendo todo el rato, tanto para facilitar la comprensión como para gestualizar y guiar a la audiencia sobre lo que está diciendo. Hay algo que dice ahora que es cuando te miras a ti mismo y señala con los dedos, los medio cruza hacia ti, porque si yo estoy hablando de ti, los apunto hacia ti, pero si yo estoy hablando hacia mí, estoy hablando hacia aquí. Y dice que en función de cómo te hablas, si te hablas bien vas a tener un resultado, si te hablas mal vas a tener otro resultado. De nuevo, visualmente, como si fuera un dibujo, está localizando una parte en una parte del dibujo y la otra parte en la otra parte del dibujo, con lo cual está facilitando la comprensión porque está diferenciando visualmente un tema, otro tema, una acción, otra acción, una situación, otra situación. Hacia nosotros mismos, es una mirada que sea más tierna, ¿no? Que sea más acogedora, es decir, el cariño con el que a lo mejor nos podemos hacer una propia autocrítica, ¿no? Así lo ve Kristin Neff en Stanford, que a mí me parece absolutamente brillante, ¿no? Lo que se ha visto también es que cuando nosotros aprendemos a ser amables con nosotros mismos, tenemos más capacidad de comunicarnos con los demás, más capacidad de escuchar al otro, más capacidad de relacionarnos. Y todo esto se relaciona evidentemente con la salud mental. Entonces, una de las formas... De nuevo lo vuelve a hacer nosotros mismos, se apunta a ella cuando habla de neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse. Es como si dentro de la cabeza hubiera un caos y el hecho de moverlo hace que se sitúe todo en su lugar. Y luego algo que es un clásico a la hora de utilizar las manos es cuando tú estás contando 1, 2 y 3 o estás dando argumentos, el primer argumento, el segundo argumento, el tercer argumento, porque eso facilita que tú sepas que está hablando de 1, 2, 3, 4, 5 puntos diferentes. De ver la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos es mediante la observación de ese diálogo interior. En nuestro cerebro, cuando nosotros dejamos a nuestro cerebro pues a la deriva, se activa un diálogo interior que se dice que es un diálogo que no está generado de una forma consciente, es decir, es involuntario. ¿Vale? Luego tenemos el que es el diálogo que está guiado de forma consciente. Por ejemplo, si yo me paro ahora a pensar, tengo que hacer esto, lo otro, tal, esto lo he guiado yo de forma consciente. El otro escapa a mi control, es involuntario. Por ser involuntario yo puedo observarlo también. Entonces, al observar nuestro propio diálogo interior, nos damos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque ese diálogo interior que nosotros tenemos es principalmente autorreferencial. Entonces, fijaos en este gesto de que habla de los beneficios de hablarnos bien, de utilizar el cerebro, digamos, de esta forma, la comunicación de esta forma, y esto tiene unos beneficios en la salud mental. ¿Por qué hace este gesto? Porque habla de globalidad, habla de la salud en general. Porque como te he dicho, Nazaret Castellanos es especialista en estudiar cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con las diferentes partes del cuerpo. Porque ella entiende que el cerebro no actúa de forma aislada, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, sino que está conectado con el corazón, con los pulmones, con el intestino, con lo cual ella habla de salud mental como un todo, salud mental. Porque mucha gente diría salud mental, como diciendo únicamente está en el cerebro, pero no es así. Ella habla de salud mental. Todo el tiempo ella está dando coherencia entre lo que dice y lo que sus gestos, las manos, representan. Ahí es donde podemos, mediante esa observación,
ver cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. El intentar hablarnos desde otro diálogo interior está correlacionado con ese desarrollo de la amabilidad hacia uno mismo, ¿no? Entonces ahí hay un término que me parece fantástico, y por eso apoyo esta visión que se está estudiando, es el potencial que tiene la dulzura desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de bienestar. Una vez más, un diálogo que es inconsciente y luego otro diálogo que es consciente. Tú estás viendo aquí que hay dos partes diferentes, hay dos tipos de diálogos y lo estás viendo visualmente. Haya estado un buen rato con la parte que representaba el diálogo inconsciente levantada. ¿Por qué? Es una forma de decir todo el tiempo estoy hablando de esta parte. Es una referencia visual que te hace entender que lo que está diciendo se refiere a esta parte de diálogo inconsciente y no del diálogo consciente. Hacia uno mismo, ¿no? Entonces recojo una frase que menciono mucho de un psiquiatra, uno de los grandes padres de la humanización de la medicina, que es Borgnia, ¿no? Que dice que la dulzura es hacernos comprender que somos merecedores de la vida que nos habita. De nuevo, esto es comunicación verbal, no verbal. Se apalanca de terceros para la autoridad. Esto no lo digo yo, esto lo dice uno de los psiquiatras más importantes, bla, bla, y dice una frase que es potente, que es reflexiva, que te hace pensar, para acabar toda la respuesta que estaba dando sobre la misma temática. Es una forma de dejarte claro que, vale, ya hemos acabado de este punto y para acabar en este punto voy a ponerte una frase que te haga ver que, oye, yo ya he terminado con esta respuesta. Maravillosa, como siempre, Nazaret Castellanos. Hay mucho que se puede analizar de su comunicación verbal y no verbal, pero me he centrado en que entiendas la fuerza que tiene la comunicación no verbal. Porque si tú sabes utilizar bien las manos, tiene, como te decía al principio del vídeo, 7 beneficios principales, 7 razones que se han estudiado científicamente y que te hacen ver que estudiar la comunicación no verbal es súper importante. En primer lugar, te hace amplificar el mensaje, hace que el mensaje verbal se amplifique, le da mayor importancia, mayor intensidad, mayor valor. Segundo, refuerza la memoria del público, es decir, cuando yo veo las cosas, facilita que se retenga mejor, porque somos más visuales que auditivos. Si yo veo algo, va a llegar antes al cerebro que si yo lo escucho. Por tanto, cuando yo vea un gesto, va a facilitar que ese gesto más lo que estoy diciendo se retenga más en la memoria y por tanto me acuerde más del mensaje. Aumenta la credibilidad. Una persona que no tiene miedo a gesticular y a utilizar los brazos para corroborar lo que está diciendo con los gestos, genera una mayor confianza. Porque normalmente cuando no nos movemos mucho es porque dudamos de nosotros, y si dudamos de nosotros o de nuestro mensaje es porque algo estamos ocultando, o al menos así podemos ser percibidos. Dan ritmo y energía. Los gestos, las manos, dan ritmo al mensaje y hace que te aburras menos porque estás como una especie de canción que va cambiando de ritmo, que va cambiando de discurso, y eso facilita la conexión por parte de la audiencia. Conectan emocionalmente. Cuando yo estoy haciendo gestos, aumenta la probabilidad de que la emoción sea activada, porque genera una conexión de una forma diferente que si únicamente estoy hablando con la boca. También nos ayuda a explicar lo inexplicable. No es lo mismo decir era muy grande que decir era muy grande. Facilita que tú puedas hacerte una idea de la realidad del mensaje que estás contando. Y por último, revela coherencia. Si yo estoy diciendo algo que estoy corroborando con los gestos, va a aumentar la credibilidad. Si yo te digo, estaba buenísima la sopa, vas a decir, ¿qué está pasando ahí? Me estás diciendo que estaba buena, pero tu cara no me dice lo mismo. En cambio, si yo te digo, estaba buenísima la sopa, mucho más fácil que tú lo creas, porque hay una coherencia. Lo mismo, si yo te digo, me ha gustado mucho, vas a decir, ¿qué está pasando ahí? Si yo te digo, me ha gustado mucho, lo estoy corroborando, con lo cual la coherencia, la autoridad, la credibilidad se dispara. Hasta aquí por hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte. Chao.